Vemos como hemos estado leyendo las 7 iglesias, mientras vamos a Apocalipsis 2 y 3, porque quiero ver si podemos terminar esto el día de hoy, del mensaje de las 7 iglesias. Y vamos a ver cosas muy importantes aquí que nos ayudan a entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque los proverbios dicen que los caminos del hombre son buenos en su propia opinión. Y también Jesús dijo que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si tomamos estas dos cosas y entendemos lo que Dios está tratando de hacer al dirigirnos y guiarnos con su Santo Espíritu y cómo hacer con la palabra de Dios en las cosas que tenemos que hacer y cómo debemos hacerlas, y eso es algo muy importante. Y aquí también tenemos que entender esto. Aquí hay un principio muy, muy importante. Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, sale con cualquier idea que son contrarias a la palabra de Dios y luego las presentamos como si fueran las palabras de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en varios grados estamos poniéndonos a nosotros mismos sobre Dios. Y cuando hacemos eso, entonces empezamos a ver lo que vemos en el mundo. Todo mundo haciendo las cosas que son eh, apropiadas en sus propios ojos, ¿verdad? Pero recordemos lo que dijo Jesús acerca del tiempo del fin. Dijo que sería como el tiempo de Noé antes del diluvio. Y es muy importante que entendamos que la naturaleza humana, que un gran número de personas rechazan a Dios y luego cuando siguen sus propios caminos se meten siempre en problema. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la palabra de Dios y las leyes de Dios son espirituales y aplican a todo el tiempo, en todo lugar, a toda persona. Ahora, nosotros los que estamos en la iglesia y tenemos el Espíritu de Dios, aplican de manera especial, pero vamos a aplicar Apocalipsis 2 en la iglesia en Tiatira y vamos a ver que mientras vemos a todas las 7 iglesias, que no es solamente una era de la iglesia y termina y luego comienza la otra era y todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que en, en todo a través de las eras siempre ha habido actitudes de aquellos como los de Éfeso, como los de Pérgamo, como los de Esmirna, como los de Tiatira, la Odisea, Filadelfia y Sardis también. Así es de que vamos a Apocalipsis 3 y vamos a verlo desde esta perspectiva. Cada una de estas 7 iglesias nos da el entendimiento de Dios, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y para que nosotros aprendamos de las lecciones de las 7 iglesias. ¿Para qué? Para que nosotros no lo hagamos eso. No hagamos eso, que aprendamos la lección. Ahora, recordemos lo que dijimos la vez pasada. Hay dos cosas para cada una de las iglesias. Lo primero, Cristo dice, yo conozco tus obras. Y así es como comienza con cada una de ellas. Y después termina cada una de ellas en la misma manera, donde dice, aquel que tenga oído, oiga. Así es de que nosotros tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decirnos y no tener esta actitud con la cual nosotros hemos tenido mucho tiempo, que nosotros tenemos nuestra idea, que nosotros le vamos a decir a Dios lo que Él tiene que hacer. No importa si es una cosa pequeña o una cosa grande. No importa lo que es. Ahora, vamos a capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a comenzar el versículo 1 y vamos a ver esto desde el punto de vista de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo llegamos nosotros a este punto de desarrollar una relación con Dios tal que tengamos, ¿verdad? Podemos nosotros llegar a tener alguna de estas actitudes de estas iglesias sin llegar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos completamente. Ahora, hace unos días recibí una carta de un hombre que me dijo, bueno, yo he escrito un libro que ha ayudado a mucha gente que guarda el domingo a empezar a guardar el sábado. ¿Te gustaría tener el libro? Yo le dije, claro, mándamelo, me gustaría leerlo. Estaré contentísimo de leerlo.
Y cuando me llegue el libro lo voy a leer y voy a tratar de entender qué es lo que está haciendo. Pero vamos a darnos cuenta que no es un problema solamente de sábado contra domingo. Y cuando resolvamos ese problema ya estamos listos, ¿verdad? No, porque los judíos guardan el sábado, sí. ¿Conocen el sábado? Sí. Pero ¿qué también les ha hecho? Bueno, lo único bueno que les ha hecho es preservar el conocimiento del sábado como el séptimo día. ¿Pero entienden la palabra de Dios? No. ¿Entienden las profecías de Dios? Quizás algunas. Pero ¿saben cómo tener una relación personal con Dios el Padre y Jesucristo? No. Pero ¿guardan el sábado? ¿Un sábado? Sí. ¿Guardan los días santos? Pero es muy interesante, los judíos guardan la Pascua el día 15. ¿Por qué guardan la Pascua el día 15? Eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Pero lo guardan el 15 porque siguen las enseñanzas de hombres. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 1. Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe, estas cosas dice quien tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco sus obras. Dios conoce todo. Y recordemos cuántas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Dios es todo a todos. Piense usted en eso. Pero es maravilloso en cómo nos ha dado libre albedrío de cómo las personas piensan que ellos son tan importantes y qué tan importantes son sus ideas. Y vamos a ver un poquito más adelante de eso. Pero que dice, conozco tus obras y que tienen un nombre como si estuvieran vivos, pero están muertos. Ahora, eso, ¿qué significa eso? Eso significa que usted no está activamente viviendo cada palabra de Dios que dijo Jesús. Ahora, Dios está interesado en el arrepentimiento y eso es lo que Él quiere. Dios está interesado en que regresemos a la verdad de nuestros propios caminos y del mundo y de Satanás el diablo. Eso es lo que Dios quiere. Y sabemos que esos son los problemas dentro de las 7 iglesias, esas mismas cosas. Entonces, lo que dice aquí en el versículo 2, sean vigilantes y fortalezcan las cosas que permanecen, las cuales están a punto de morir. Ahora, nosotros hemos dicho muchas veces que eso aplica a la iglesia de Dios del séptimo día. Y sí, eso quizás aplica en varias cosas, porque ellos guardan el sábado, ¿verdad? Pero no guardan los días santos, pero sí creen en los 10 mandamientos. Así es de que esto aplica esto a la iglesia de Dios del séptimo día, probablemente, pero quizás no en todas las cosas. Pero vamos a ver lo que dice aquí al final. Dice, porque no he encontrado sus obras completas delante de Dios. Entonces, significa que tienen muchas de sus propias ideas, ¿verdad? Ahí mezcladas con lo que han recibido. Versículo 3. Por tanto, recuerden lo que han recibido y oído, y aférrense a esto y arrepiéntanse. Y el arrepentimiento significa reconocer sus pecados, confesar sus pecados, dejar sus pecados, abandonar sus pecados, aprender la lección de ello y continuar hacia adelante. Ahora, si usted sigue adelante, entonces está usted volviendo a la vida. Entonces esperemos que todos aquellos que están en esta condición lo hagan, sea un individuo, sea un grupo o sea la iglesia entera. Ahora dice, ahora entonces, si no vigilan, eso no significa profecía. Sí, tenemos que estar viendo lo que sucede en la profecía y hay muchas cosas que están sucediendo en muchas maneras. Pero dice, pero si no vigilan, vendré sobre ustedes como un ladrón. Y va uno, va uno, va uno, va uno, ¿verdad? Ah, Y, 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 y de repente, ¡boom! Algo sucede. Y eso es lo que está explicando aquí. Y dice, se vendré sobre ustedes como un ladrón y por ningún medio sabrán a qué hora vendré sobre ustedes. Ahora, muchas veces en nuestras mentes nos gusta pensar, bueno, que si sucedería esto, yo haría esto, haría lo otro, haría la otra cosa. Pero la verdad es, cuando viene la prueba, no es lo que usted esperaba. Y es precisamente por eso tenemos que estar cercanos a Dios y pongamos atención a lo que dice aquí en el versículo 4, porque esto es muy importante. Versículo 4.
Ustedes tienen unos pocos nombres aún en Sardes que no han contaminado sus vestidos. Esto significa que, que, s- que no, que son descuidados en su obediencia, no están buscando la justicia de Dios y la mente de Dios, el camino de Dios, ¿verdad? Pero esto también se los dice a todas las iglesias. ¿Y qué dice en el versículo 5? Aquel que venza será vestido de prendas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a una, sino a todas las iglesias. Y nosotros aprendemos las lecciones de todas las iglesias. Eso es lo importante. No es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora vamos a Proverbios 16 y vamos a ver esto que va a aplicar a todas las iglesias, a todas las personas en Proverbios 16, porque estamos nosotros tratando con la vida eterna, con la justicia, con el amor, cuando estamos peleando contra el pecado, ¿verdad? Y en contra del mundo y en contra de Satanás, el diablo, y él está ahí para traernos magníficas ideas. Y así suceden estas cosas. Así es de que vamos a ver a cuál es el tropezón de la naturaleza humana. Porque podemos aplicar esto a las 7 iglesias. Proverbios 16, versículo 1, las preparaciones del corazón en el hombre y la respuesta de la lengua son del Señor. Dios le ha dado a usted la habilidad de pensar, de razonar, de elegir, de entender. Así es de que la pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esto? Porque aquí está el problema. Lo puede usted ver en en la televisión. Vea toda la estupidez, toda la locura que está sucediendo, ¿verdad? Con, en todos estos, todos estos criminales, todo este crimen en la televisión y todas las cosas que no se hacen, no se lleva a cabo la justicia, ¿verdad? Vemos todos los disturbios y todo lo que sucede, pero aquí versículo 2 nos dice, todos los caminos del hombre, y esto significa todos, son limpios a sus propios ojos. Eso significa, yo estoy en lo correcto. No importa lo que digan los demás, yo estoy en lo correcto. La pregunta es esta. Hágase usted esta pregunta. ¿Está usted bien con Dios? Esa es la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con Dios? ¿Usted cree que sabe usted más que Dios? Ahí vemos el problema con la naturaleza humana. Y ese es el problema con dentro de las 7 iglesias. Todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos. Y recordemos esto porque dice en el versículo 1, las preparaciones del corazón en el hombre y la respuesta de la lengua son del Señor. Tengamos esto en mente. Sin importar lo que usted piensa, Dios lo va a juzgar. Y Dios está juzgando todo el tiempo con sus leyes. Y Dios está manteniendo tiene todas sus leyes que conciernen al poder de la vida humana a través del poder de su palabra. Sea que estemos convertidos o no, todo lo del mundo, todo en el mundo y bajo del agua, bajo el mar, todo lo que existe, Dios lo ha hecho, todo lo ha hecho. Y Él lo mantiene funcionando porque su plan es tan maravilloso que finalmente va a vencer a todo lo de Satanás el diablo. Así es de que nuestra parte, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como un individuo o como una congregación o como una iglesia entera? Ahora, he estado platicando yo últimamente con Richard González, que es un ministro en la iglesia adventista del séptimo día, y ha estado viendo qué tan equivocadas sus doctrinas han estado. Así es de que esperemos que la iglesia adventista del séptimo día y también las iglesias de Dios vengan al entendimiento de la verdad de Dios y seguir todo lo que tienen que seguir. Ahora vamos a continuar un par de versos más en Proverbios 16 y después volveremos a Apocalipsis 12 y 13 a las 7 iglesias. Vamos a continuar aquí. Como ya hemos visto en el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Ahora, aquí está la clave, porque también nos dice esto en
en Proverbios 25 nos dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo. Ahora, versículo 3, y aquí está la clave, individualmente para cada uno de nosotros, colectivamente para cualquier grupo y para todas las iglesias. Proverbios 16:3, encomienda tus obras, lo que tú haces al Señor. ¿Y qué dice Jesús a la iglesia en Sardis? Tus obras no están completas. Encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. ¿Por qué? Porque entonces aprenderás a pensar con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios y con las leyes de Dios. Versículo 6. Con misericordia y verdad es limpiada la iniquidad. Eso es el arrepentimiento. Eso es lo que dice, lo que les dice las iglesias en el Apocalipsis 2 y 3. Arrepiéntete. Y por el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Ahora, versículo 7, y esta es la meta a la que debemos de llegar. Y es algo tan alto, y es como si Cristo estuviera usando otra voz para todas las iglesias. Aquí en el libro de Proverbios, versículo 7, cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, Él hace incluso a sus enemigos estar en paz con Él. Ahora, tenemos que concentrarnos en esto. Vamos de nuevo, Apocalipsis ahora, capítulo 3. Y vamos a ver a la siguiente iglesia, la iglesia de Filadelfia. Bueno, no escuchamos, ¿verdad? A muchas iglesias, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia de la Filadelfia, pero no había mucho amor entre los hermanos, ¿verdad? Hay otra iglesia que se llama así, la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? La de Gerald Flurry, pero él es un dictador. Nadie puede ni siquiera hablarle a sus propios familiares. ¿Dónde está el amor ahí? ¿Dónde está el amor? Versículo 7, Apocalipsis 3. Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe, estas cosas dice el santo, aquel quien es el verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre, ¿verdad? Les está diciendo a todos aquellos que tienen ese tipo de actitud, ¿verdad? Y esta es la única iglesia de las 7 a la que no le dice que se tiene que arrepentir. ¿Por qué? Porque están cediendo a Dios todos los días, todos los pensamientos, exactamente como leímos en Proverbios 16. Conozco tus obras. He aquí yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta y nadie tiene el poder de cerrarla. Versículo 8, porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra. Guardado mi palabra. Recordemos lo que dice en Mateo 4:4, Lucas 4:4. Lo que tenemos aquí son las dos cosas. Las palabras del hombre bajo Satanás el diablo y las palabras de Cristo bajo Dios el Padre. Ahí está. Has guardado mi palabra. No la he echado al lado, ¿verdad? Ahora, ¿qué palabra ha echado usted a un lado? Una de ellas, como ya hemos cubierto antes, son ídolos en la mente. ¿Por qué? Porque no debemos tener ídolos en la mente. Pero si usted solamente está siguiendo a los hombres, tiene ídolos en su mente. Y ese es el problema con muchas de las iglesias de Dios. Ellos idolizan a Herbert Armstrong tanto que se quedan estancados en lo que creen. La iglesia adventista del séptimo día tienen sus mentes contaminadas con Ellen G. White. No sé cómo es que la tuvieron como una de las maestras en esa iglesia. Porque si desde el principio ella nunca guardó la Pascua. Ahora, he leído algunos de sus escritos, pero es como Kamala Harris, ¿verdad? Como una ensalada de palabras con la escritura. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 8? Dice, y han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. ¿Qué significa que no han negado su nombre? Que él quiere decir exactamente lo que dijo. Él es literal, versículo 9. He aquí yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? El sistema religioso del mundo. Ahora, ¿cuál es la religión? Los musulmanes creen que están correcto, los hindúes creen que están bien, los budistas creen que están en lo correcto, los judíos creen que están en lo correcto, los protestantes creen que están en lo correcto, los católicos creen que están en lo correcto, y todos están en correcto. Nosotros usamos el Espíritu de Dios, que se llama el Espíritu también de la verdad, el Espíritu de la verdad. Porque todo
lo que nosotros hacemos tiene que estar basado en la verdad. Y tenemos nosotros que arrepentirnos y cambiar todas las cosas que no van de acuerdo con ello, con la verdad de Dios. Esa es esa es el resumen de todo. Pero hay un sistema del mundo que es la sinagoga de Satanás. ¿Quién derribó la iglesia de Dios universal? Dios lo hizo. Porque hubo quienes estaban ahí mintiendo y haciendo trampa y yendo en contra de Dios y estaban gastando el dinero de Dios en cosas que nunca debía de haberse gastado. Así es de que Dios lo derribó. La sinagoga de Satanás, que se proclaman a sí mismos ser judíos. En otras palabras, ellos dicen que ellos tienen el camino a la salvación, pero viene una religión mundial estamos trabajando en un folleto que se llama ah, Babilonia, el misterio de Babilonia la Grande. Ahora yo sé, yo tengo grabado esto, que uno de los líderes de la iglesia adventista del séptimo día dijo que muchos católicos romanos son hermanos y hermanas en Cristo con las personas de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nosotros tenemos que poner nuestra mente en lo correcto. Y la única manera que nosotros podemos juzgar a alguien si está siguiendo la palabra de Dios o no, es si creen en Dios, si creen en la verdad y si están viviendo por ello, por cada palabra de Dios. He aquí, versículo 9, yo haré de aquellos en la sinagoga de Satanás que se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies y les haré saber que yo los he amado. Eso significa que en la resurrección ellos van a adorar a Dios en su presencia, en la presencia de ustedes. Y dice, y sabrán que yo los he amado. Les haré a saber que yo los he amado. Ahora usted puede ir a leer Juan 13 al 17. Y ahí está toda la base del amor de Dios y nosotros amando a Dios y Cristo amándonos a nosotros. Ahora, quiero señalar algo muy importante aquí. ¿Recuerdan que en Éfeso dice que habían dejado su primer amor? Esa palabra es agape. Así es de que estaban dejando el verdadero amor de Dios. Y esta palabra aquí también es agape. Y dice, yo te amo. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, cuando lleguemos a la Odisea, que dice, a tantos cuantos yo amo, dice, es fileo. Ese es amor de amistad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo vamos a ver a la larga. Como yo los he amado. Versículo 10. ¿Por qué? Aquí está la causa. Dice, porque han guardado la palabra de mi paciencia. Todo lo que Cristo ha dicho, para entender su verdad, para entender su palabra, para quitarnos de todos los errores en la Biblia, todos los errores en la doctrina, para quitarnos de todos los errores de lo que pensamos en nuestros pensamientos y no venimos a Dios de la manera que debemos de venir. Dice también, yo también los guardaré de la hora de la tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos quienes viven en la tierra. Y esto va a ser algo mundial, y es el gobierno mundial y la religión mundial. ¿Y cómo nos va a guardar? En dos maneras. La primera es morir. Nosotros morimos. O, número dos, habrá algunos que sean llevados al lugar de protección, ¿verdad? Para que se cumpliera la palabra que Jesús dijo que su iglesia nunca iba las puertas del Hades no iban a prevalecer. Pero ya viene el sistema del gobierno mundial, del gobierno de la religión mundial y del sistema bancario mundial también. Y va a ser algo grandioso. Porque hasta ahora que están con la inteligencia artificial los hombres, todos los errores también lo están incluyendo ahí y Satanás va a estar detrás de todo eso. Así es que para todos aquellos que creen que la marca de la bestia es guardar el domingo, usted no entiende lo que dice Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque usted puede comprar y vender en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y todos los que no guardan el sábado, hasta el sábado también. Pero si ponen, ¿verdad? Que guarden todo el mundo el domingo,
Todavía tiene 6 días para comprar y vender. Pero con el sistema digital que tenemos el día de hoy, si usted no tiene el número o el nombre de la bestia, usted no va a poder comprar o vender. Porque en el griego dice es imposible, sin poder, absolutamente sin ningún poder. Ahora, ¿cuántas tarjetas de crédito tiene usted el día de hoy? Y que si donde usted tiene esa tarjeta de crédito, le quitan la tarjeta, le quitan el crédito. Usted no tiene crédito, lo borran de la computadora, usted no existe, usted no tiene una identidad, usted no puede comprar, usted no puede vender. Eso ya está en camino, ya está en camino. Ahora, para los adventistas del séptimo día, Ellen G. White ha estado incorrecta en tantas cosas. Y el guardar el domingo no es la marca de la bestia, sino que es una señal del sistema. El sello, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que viene. No va a ser algo localizado, dice, porque el sistema, dice, yo también los guardaré a la hora de la tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a aquellos que viven en la tierra. Ahora, va a haber personas que no se van a someter a ello. Ahora, vamos rápidamente, vamos a volver acá, pero primero vamos rápidamente a Apocalipsis 17 y versículo 5 para ver cómo va a haber personas que han muerto por el nombre de Cristo, pero quizás no hayan sido convertidos, ¿verdad? Para la primera resurrección. Apocalipsis 17, versículo 5. Esto es acerca de Babilonia la Grande. Versículo 5. Y después leemos el versículo 6. Dice, y a través de su frente había un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa es la religión mundial. Y vi a la mujer borracha con la sangre de los santos. Ahora, los santos son aquellos que son convertidos, que fueron fieles hasta el final, que fueron mártires por ser fieles a Cristo hasta el final. Pero después dice, y con la sangre de los mártires de Jesús. Hay personas que mueren por el nombre de Jesús, pero no fueron convertidos, pero sí creían en el nombre de Jesús. Sí los hay. Así es de que hay dos categorías de mártires. Los santos y los mártires de Jesús. Aquellos que mueren por el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo todo eso encaja junto? No lo sabemos. No lo sabemos. Es posible, bueno, voy a hacer una especulación aquí con mi campanita, pero es posible que aquellos que son, que son mártires de Cristo creían en Cristo, pero no fueron convertidos. Y va a haber muchos de ellos, y muchos que van a ser muertos por el nombre de Cristo, pero para ser convertidos, para entrar en el reino de Dios con la vida eterna. Ahora, Dios es el único que va a juzgar eso. Pero es algo que va a suceder en el futuro. Ahora vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3 de nuevo. Apocalipsis 3, versículo 11 ahora. He aquí, yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. Ahora, ¿cómo tratan de quitarnos la corona? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 12. Aquel que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios y él no saldrá más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios. Y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Superlativo en todas las maneras. Así es de que cuando volvemos a Proverbios 16, cuando nosotros encomendamos todos nuestros caminos a Dios, nuestros pensamientos van a ser establecidos. Y espiritualmente hablando, vamos a ser establecidos para estar correctos con la palabra de Dios y con las cosas de Dios y no con las cosas que digan los hombres o las mujeres. No puede ser. Porque como ya he dicho, todas las veces que usted trata de mejorar en lo que Dios ha hecho, se está haciendo usted mismo Dios, o poniéndose usted en el lugar de Dios. Vamos ahora a Colosenses 1 y versículo 12. Y después vamos a ver cómo encaja esto con Filadelfia y después con la Odisea. Colosenses 1, 12.
1:17, perdón, 17. Él es antes de todo y por él todas las cosas subsisten. Es todo, es todo, ¿verdad? Y él es cabeza del cuerpo, ¿verdad? La cabeza de la iglesia es Cristo. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la mentira que se vendió en Universal? Si usted no le cree al señor Armstrong, usted no cree en Dios, porque es el único apóstol. Mentira. Cristo es la cabeza. Versículo 18, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas él mismo pudiera tener la preeminencia. Porque agradó al Padre que toda la plenitud debería vivir en él, y habiendo hecho paz a través de la sangre de su cruz, por él para reconciliar todas las cosas a sí mismo por él, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Eso es lo que está haciendo Cristo. Y eso es lo que dice ahí en Filadelfia, lo mismo en otras palabras, ¿verdad? Ahora, versículo 21. Porque ustedes fueron una vez alienados y enemigos en sus mentes por obras malignas, pero ahora Él los ha reconciliado. ¿No esto encaja con nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra mente? Dios lo sabe. Dios lo sabe, qué es lo que pensamos en nuestra mente. Él lo sabe de manera individual. Dice, pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo de su carne, a través de su muerte. Ahora, recuerden esto, y me van a escuchar enfatizar esto mucho con los adventistas, ¿verdad? Porque no guardan la Pascua y eso es lo que les falta, ¿verdad? La Pascua es la clave. Porque ¿cuál es el primero de los días santos después del sábado en el Levítico 23? La Pascua. Ahora, ¿por qué? Porque ¿cuál era la primera cosa mencionada de Dios acerca de Adán y Eva? El Mesías que había de venir. ¿Cuántas profecías hay en la Biblia concerniente a la venida de Cristo? Y, ¿verdad? Está llena la Biblia de profecías. Ahora, ese día de la Pascua, donde Él murió y dio su vida, Él la puso su vida voluntariamente. Pero ese día es el punto de enfoque de la salvación. ¿Por qué? Porque de ahí sale todo, todo. Si usted no guarda la Pascua el día 14 en la manera que Jesús dijo, no importa si usted tiene comunión 10 veces al día, no importa si usted lava los pies todos los días, no importa si usted lee la escritura todo el día, si usted no lo cree y si usted no guarda la palabra de Dios, no hace ninguna diferencia, es solamente religión. Y eso es lo que los laodiceanos iban a aprender y lo que se van a enfrentar y todo lo que nosotros tenemos que enfrentarnos también. Vamos aquí al versículo 22. Versículo 22, en el cuerpo de su carne a través de muerte para presentarlos santos e irreprochables e intachables delante de él. Es otra manera de describir a los de la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Han guardado su palabra. Si es ciertamente continúan callados y firmes en la fe y no son alejados de la esperanza del evangelio, la cual han oído y la cual fue proclamada en toda la creación que está bajo el cielo, de la cual yo, Pablo, me convertí en un siervo. Ahora, ese es el mensaje a la iglesia a Filadelfia. Ahora vamos aquí en el capítulo 2, Colosenses 2. Vamos a leer lo que dice el mensaje a la Odisea, Colosenses 2:1. Ahora quiero que entiendan cuán preocupación tengo por ustedes y por aquellos en la Odisea, y por tantos como no han visto mi cara en la carne, que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor, hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, porque ¿qué dice, verdad, de los laodiceanos? Ustedes dicen que son ricos, ¿verdad? Incrementados en bienes y no necesitan nada. Ustedes necesitan las riquezas de Cristo. De las riquezas de la plena seguridad de entendimiento hacia el conocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento, no en los hombres, sino en la palabra de Dios. Precisamente por eso se nos dice que comprobemos todas las cosas. ¿Hacemos eso? Y lo hacemos honestamente. Porque hay personas que les gusta tratar de
comprobar eso, pero lo único que hacen es leer su propio entendimiento ahí, su propia interpretación, y no están dividiendo correctamente la palabra de Dios. Versículo 4. Ahora esto digo para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas. ¿Cómo sucede esto de palabras persuasivas? Estas palabras persuasivas es para que usted esté de acuerdo con lo que a usted le están diciendo. Vamos a leerlo. Porque estoy Porque aún estoy ciertamente en la carne, sin embargo estoy con ustedes en el espíritu, alegrándome y considerando su arma y la firmeza en Cristo. Por tanto, como han recibido a Jesús, estén caminando en Él, caminando en el camino de la verdad, viviendo en el camino de la verdad, pensando en la verdad, entendiendo la verdad, viviendo en el amor, guardando la fe. Y todas estas cosas son juntas y necesarias. Versículo 7. Dice, siendo arraigados y construidos en él, no en Herbert Armstrong, no en el Papa, no en Ellen G. White, no en ningún hombre, ni en Gerald Flurry, ni en David Pack, en Cristo. Siendo arraigados y construidos en él, exactamente como fueron enseñados, abundando con ella con acción de gracias. Ahora versículo 8. Y aquí esté la clave. Y esto es lo que les ha sucedido a los laodiceanos. A pesar de que estén en la iglesia adventista o cualquier otra, estén en guardia. Ahora nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que estar en guardia porque Satanás siempre está ahí. Y siempre viene con qué? Con una buena idea, ¿cierto? ¿No les sonó muy bien eso a Adán y Eva? Coman de esta fruta y van a ser ustedes como Dios. Ustedes pueden decidir lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Palabras persuasivas. Que nadie nos lleve, nos dice, nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño. Filosofía. Porque la filosofía es la base entera de la Iglesia Católica Romana. Y luego también tenemos filosofía islámica, tenemos filosofía protestante, tenemos filosofía budista, ¿verdad? Cautivos, cautivos, tomados cautivos. ¿Qué significa? Eso significa que estamos en las garras de esos pensamientos de los hombres y la filosofía viene de Sofía, que significa sabiduría. Pero ¿qué dijo Pablo acerca de la sabiduría de este mundo? Porque eso es de lo que está hablando aquí. Versículo 8. Para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres. Esa es cualquier enseñanza de hombres. De acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Porque Él vive corporalmente en toda la plenitud de la divinidad y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y poder. Pero vamos al versículo 18. No permitan que nadie los defraude del premio haciendo la voluntad de Él en autodegradación y adoración de ángeles. Esos son ángeles caídos, demonios. Eso es lo que es la iglesia católica. Eso es lo que adoran la iglesia musulmana. Eso es lo que muchos de los protestantes están atrapados. Y ese es exactamente el espíritu detrás de Ellen G. White, de adoración a los ángeles, entrometiéndose en cosas que él no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Filosofía. Volvamos ahora a Apocalipsis 3 y vamos a ver a los laodiceanos. A la luz de todas las cosas que hemos cubierto hasta el día de hoy, versículo 14, Apocalipsis 3, versículo 14. Y al ángel de la iglesia de los laodiceanos, recordemos, los colosenses también fueron, ¿verdad? Eh, exhortados a que leyeran esa carta a los laodiceanos, ¿verdad? Laodiceanos. Ahora, les aconsejo, esto dice de los laodiceanos, escribe este amén, el testigo fiel y verdadero, iniciador de la creación de Dios. Conozco sus obras. Dios conoce nuestras obras todo el tiempo y conoce las obras de los malvados también. Porque, ¿qué fue lo que dijo Job en su arrepentimiento?
Ahora, ahora sé que no, ningún pensamiento puede ser escondido de ti. Y hablaba de las cosas que no conocía. Versículo 15. Conozco sus obras que no son ni fríos ni calientes. Me gustaría que fueran fríos o calientes, sin ser convertidos o completamente convertidos, pero hay mucha gente a la mitad. Tienen una religión, creen en Jesús, pero no guardan la Pascua, entonces no están en pacto con Él. Creen en Ellen G. White más que de lo que creen en Dios el Padre, o creen en el Padre, en el Papa, o creen en Mohammed, o creen en los dioses de los hindúes o de los budistas. Pero después dice aquí, pero, entonces, versículo 16, porque son tibios y no son fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Eso significa rechazados del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Sí, eso es precisamente por eso les dice que se arrepientan. Y ahora, pongamos atención. Esta iglesia respondona. Le responde, le contesta a Dios. Versículo 17. Porque dicen, soy rico, piensen el día de hoy, soy rico y me he hecho adinerado. ¿Qué sucedió cuando se volvió adinerada la iglesia de Dios Universal y todos los pecados? ¿No diría usted que al deshacerse de la iglesia de Dios Universal y los tres universidades es vomitarlo de la boca de Dios, ser vomitado? Ahora nosotros podríamos decir las mismas cosas de la iglesia de Dios Adventista el séptimo día. Son 22 millones de personas, ¿verdad? Y son 15 billones, es lo que vale esa iglesia, 15 billones de dólares. Si no tengo necesidad de nada, no entienden que son desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y ese podría ser un mensaje por sí mismo en estas cosas, lo que significa todo esto. Y dice, y no entienden, no entienden, ustedes ni siquiera entienden, porque tienen todas estas cosas en su mente que ustedes creen que están correctos. No entienden que son mm, desgraciados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. En otras palabras, ustedes están sin preparación espiritualmente para nada, para ninguna cosa. Versículo 18. Entonces aquí les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego, que es la justicia pura, para que puedan ser ricos. Y ropas blancas, que es el guardar los mandamientos de Dios. Dice, para que puedan ser vestidos. Y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada. Y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Ahora, eso va a ser algo grandioso. ¿Quién, quién está dispuesto a admitir que yo me he cegado a mí mismo por mis propios pensamientos y quizás también inspirado por Satanás el diablo? ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso y venir al arrepentimiento? No lo puede usted hacer por usted mismo. Usted tiene que venir a Dios, ¿verdad? En lágrimas, arrepentimiento, humildad, ayuno, confesando sus pecados, entendiendo que usted tiene los ídolos en su mente, que ha puesto hombre o mujer delante de Dios, entendiendo cómo ha estado usted viviendo. Y podríamos aplicar todo esto a los protestantes, a los católicos también. Los católicos son totalmente paganos. Versículo 18, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Ungüento con sus ojos colirio para que puedan ver, versículos 19. A tantos como amo, fileo, amigos de Cristo, dice regaño y castigo, la corrección que viene de Dios, del Espíritu de Dios. Y eso es que cuando usted ve lo que usted ha hecho, que su corazón sea cortado, ¿verdad? Compungido en el corazón, que usted venga a Dios y no sea más terco, no sea más obstinado. Vamos a Primera de Corintios 3 rápidamente. Primera Corintios 3 y vamos a ver algo que estaba sucediendo también aquí en la iglesia en Corinto. Primera Corintios 3.
versículo 11. 1 Corintios 3, versículo 11. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene usted en su iglesia? ¿Glorifican a hombres? ¿A mujeres? ¿Doctrinas que son falsas, que no están de acuerdo a la palabra de Dios? Usted puede poner esto y aplicar a cualquier grupo que profese el nombre de Cristo. ¿Por qué? Para que todos los que profesen el nombre de Cristo hagan justicia. Justicia. Versículo 12. Ahora, si cualquiera edifica sobre este fundamento, oro, ¿verdad? Que leemos, ¿verdad? Acerca de oro, compra de mí oro, plata, piedras preciosas. Esas tres, si son puestas al fuego, son purificadas. El oro, la plata, las piedras preciosas se incrementan, se mejoran. Así es de que cualquier prueba que nosotros estemos pasando, utilicemos esas pruebas para sacar toda esa maldad, toda esa contaminación y sacar todo esto por el Espíritu de Dios. Precisamente por eso dice Jesús, te aconsejo que compres de mí oro probado en el fuego. Y el día de hoy, la iglesia de Adventista del Séptimo Día está pasando por esta prueba. Incluso hasta decir algunos de los líderes de la iglesia adventista que han dicho que muchos católicos son hermanos y hermanas en Cristo con los adventistas. Ya ve usted para dónde va. Ya ve para dónde va. De las piedras preciosas. Pero dice madera, heno o rastrojo. Esas pueden ser consumidas por el fuego, ¿verdad? Dice, la obra de cada uno será manifestada. Todos vamos a tener pruebas. Todos vamos a tener dificultades de las que están aquí. Dice, porque el día de la prueba la declarará. Porque será revelada por fuego. El fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida. Pero él mismo será salvo, ¿verdad? Quizás por la pura puntita, ¿verdad? Pero dice esto, y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Lo que tenemos que darnos cuenta con el Espíritu Santo de Dios. ¿No entienden, versículo 16, que está un templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes y que esa es la conexión que tenemos con Dios el Padre y con Jesucristo directamente? De eso se trata todo. Versículo 17, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Nadie se engaña a sí mismo, que eso es lo que leímos, ¿verdad? En Colosenses. Si cualquiera de ustedes piensa usted ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es tontería con Dios, porque está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio, que son vanos. Ahora volvamos a Apocalipsis 3, a los laodiceanos. Esto es algo impresionante. Tenemos que recordar lo que sigue. Dios está tratando con nosotros y cuando nosotros estamos en una relación con Dios necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la verdad de Dios, necesitamos el amor de Dios, necesitamos todas estas cosas. Apocalipsis 3, versículo 19, vamos a leerlo. A tantos como amo, regaño y castigo. Por tanto sean celosos y arrepiéntanse. No sean tibios, no estén satisfechos con lo que tienen. No piensen que tienen un poco de aquí, un poco de allá, ya están satisfechos con ello. No, lo que tiene usted es para hoy. Lo que usted tenga mañana no ha venido todavía, así es de que no lo eche a perder con lo que esté haciendo usted el día de hoy. Versículo 20. He aquí, me paro a la puerta y golpeo. Escuchen esto, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos dice esto? Muchos de los que creen que son convertidos no son convertidos porque Cristo no está en ellos. Eso es lo que dice.
quizás haya muchas personas que verdaderamente necesitan venir a Cristo y a Dios el Padre de la manera que ellos necesitan venir de acuerdo a las Escrituras, en amor, en misericordia, en perdón, en reconocer sus pecados, en venir a Dios. Y quizás usted necesite ser bautizado de nuevo. Hablaré acerca de esto en otra ocasión, pero este es el mensaje a las 7 iglesias, que muestra lo siguiente: Dios está con nosotros mientras nosotros estemos con Dios. Y mientras vamos creciendo y venciendo a través del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, y dejando que esto purifique nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes, en todo lo que hacemos, Dios está con nosotros. Y nosotros podemos anticipar la resurrección, anticipar el reino de Dios, pero sí hay cosas que tenemos que hacer en cualquiera de las cosas de las 7 iglesias que no son correctas. Nosotros tenemos que ver esto y tenemos que ver estos 2 capítulos del libro de Apocalipsis y usarlo como una guía de estudio para ver qué es lo que debemos hacer, para acercarnos a Dios, para deshacernos de nuestras propias ideas, de nuestras propias ideas, de las ideas de los hombres, de las doctrinas de hombres, y estar con Dios y la verdad de Dios, y Dios lo ayudará.